La cuestión ritual y antropológica o esta cuestión ancestral también, que por ejemplo no es algo que yo normalmente lo digo, ¿no? Yo creo que mi búsqueda al escuchar las historias cercanas a mí, normalmente esas historias cercanas, que son las que me interesan en realidad, principalmente comenzaron siendo de mi familia y después eso se fue expandiendo, ¿no? Pero esas historias están atravesadas por historias de lucha, de plantarse frente a la vida, de resistir, digamos, que no son cualquier historia, digamos, ¿no? Y que siempre está presente la situación límite en esas historias. Y ese foco que yo hago, que tiene que ver con universos más periféricos, digamos, ahí, en esa repetición de historias, tanto de Tucumán como de otro lugar, o de la propia Lisboa, ¿no? donde me mueva, siempre tienen determinada similitud. Y esa similitud tiene que ver cómo hacerle frente a la vida, básicamente, ¿no? Al proceso de desigualdad que atraviesa todo el mundo. Y no es que yo haya buscado una cuestión ancestral, sino que eso me llegó por haber escuchado estas historias, ¿no? Y por haberme escuchado también a mí mismo, ¿no? Y mi propia historia. Y lo ritual, pienso yo que son climas que yo me interesa generar. Y quizás yo me quedé con imágenes de mi infancia que me hacen bien tenerlas presentes. Y que tienen que ver con reunirse, compartirse, ¿no? Preparar algo en conjunto, ¿no? Todas esas cosas como que yo las fui dejando para mi trabajo y de repente se traduce como un ritual, ¿no? Yo también tengo una formación religiosa grande y creo que esas cosas uno no se las olvida nunca, ¿no? Sobre todo si te hicieron bien. Y de una u otra manera aparecen en mi trabajo. Entonces, no es que yo busque hacer un ritual o busque una cuestión ancestral, pero aparece la ancestralidad en tanto y cuando yo escucho las historias del presente, y esas historias del presente en realidad son tradiciones orales que se fueron pasando de generación en generación y resistieron hasta hoy. Yo creo que también eso tiene que ver porque cuando empecé me acuerdo en Buenos Aires, un día le digo a un amigo artista, Ramiro Quesada Pons, le digo, ahora entiendo un poco más, le digo, como esta cuestión no sé, nosotros siendo artistas, probando suerte acá en Buenos Aires, porque le digo, al final le digo, es como que nosotros estamos parados aquí, ¿no? Y nuestra mirada se enfoca en este presente. Y le digo, pero si nosotros hacemos así, como que ampliamos la mirada, en realidad el universo de imágenes nos puede pertenecer todo, porque desde el neolítico o incluso antes, hasta ahora, y nutrirse de todo el imaginario que la humanidad generó, digamos, ¿no? Ese fue un proceso muy increíble cuando vivía en Buenos Aires, y básicamente a mí me costó bastante adaptarme a la ciudad de Buenos Aires, y en los últimos años que viví en La Boca. Cuando viví en La Boca, ahí sentí como una relación con Tucumán, ¿no? Como sentir que estaba en un lugar que me hacía acordar a este otro lugar, por la intensidad, por la diversidad de personas que había. Y entonces ahí comencé a ir a los comedores de La Boca y a darme cuenta que trabajaban con la comida, con las ollas, ¿no? Todo ese universo que estaba ahí muy presente en mi vida me hizo dar cuenta de esto que yo llamo genealogía de la forma. Porque me costó, pero un día me acuerdo que me di cuenta en la avenida 9 de Julio, en una
una manifestación que había ahí, que yo fui a acompañar, que cada agrupación sacó su olla y empezaron a comer. Y entonces ahí yo me di cuenta, dije, claro, esto es lo que yo busco. Y le llamé genealogía de la forma. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estaban en la 9 de julio ocupando casi todo, eran personas de piel marrón. Y o casualmente eran de las periferias y de comedores, ¿no? Yo creo que el indígena convertido en pobre tienen un origen común.